esta ocasión vamos a hablar del hueso etmoides. Vamos a empezar diciendo que está situado inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal. Va a completar, si recordamos el hueso frontal tiene la escotadura etmoidal, la va a completar uniéndose a la superficie anfractuosa de esa escotadura de esta manera. Y va a formar parte de la base de cráneo en su parte anterior y media. Va a estar conformado por 4 estructuras, lo que es una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 laberintos etmoidales que van a estar suspendidos del extremo lateral de esta lámina horizontal, de esta manera. Vamos a retirar esos laberintos etmoidales y vamos a observar que hay una línea de demarcación. Esto va a indicarnos el límite inferior del hueso etmoides, ya que este es el hueso vomer. Y vamos a comenzar a estudiar lo que es la lámina vertical. Esta va a estar dividida por la lámina horizontal en 2 partes, lo que es una lámina superior, también llamada crista galli, y lo que es una lámina inferior, llamada lámina perpendicular, que va a estar en contacto con los huesos nasales. Vamos a escribir la crista galli. Esta es una apófisis triangular, donde va a tener 2 caras laterales, que son convexas, y va a tener una base que está unida a la lámina horizontal. Va a tener un borde posterior, que es oblicuo inferior y posterior, y va a terminar una cresta muy delgada. En su borde anterior vamos a tener que es casi vertical, también es oblicuo inferior y anteriormente, y en su porción inferior se va a estar articulando con el hueso frontal. Por medio de unas crestas que le llaman alas de la crista galli. Esas van a limitar un canal que completa posteriormente a lo que es el agujero ciego. El vértice es obtuso, quiere decir que no tiene punta, y esto va a dar inserción a lo que es la hoz del cerebro. Aquí lo podemos ver, la hoz del cerebro se inserta entonces en el vértice que es obtuso de crista galli. La porción inferior es lo que llamamos lámina perpendicular. Y esta vamos a tener que, al igual que el hueso vomer, frecuentemente va a estar desviada hacia uno u otro lado. Vamos a tener que tener una forma pentagonal, 5 lados. Y va a tener 2 caras que van a estar excavadas por surcos vasculonerviosos, especialmente cerca de su borde superior. Este borde superior se confunde con lo que es la lámina horizontal. Entonces aquí tenemos la lámina perpendicular. Vámonos al borde anterior. El borde anterior vamos a dividirlo en 2, partiéndolo en mitades. Un borde antero-superior y un borde antero-inferior. Ahora bien, el antero-superior lo vamos a dividir en 2, con una porción superior, y esta porción superior va a estar en contacto con la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal. Recordamos, aquí está la espina nasal del frontal, entonces la arista posterior está en contacto con el borde, con la porción superior del borde antero superior de la lámina perpendicular, y la porción inferior del borde antero superior va a estar en contacto con lo que son los huesos nasales, a este nivel, con huesos nasales. Ahora nos queda, dividimos la porción anterosuperior en 2. La porción anteroinferior, esta va a estar en contacto con lo que es tabique nasal. Entonces, ¿con cuáles y cuántas estructuras se articula el borde anterior de la lámina perpendicular? Bueno, dijimos que su porción
superior del borde anterosuperior con la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal. La porción inferior del borde anterosuperior con los huesos nasales y la porción anteroinferior con el tabique nasal. Esta lámina perpendicular va a presentar un borde posterior y un borde posterior-inferior. El posterior es casi vertical y se va a unir a lo que, articulándose a la cresta esfenoidal del cuerpo del esfenoides, justo aquí. Y el borde posterior-inferior, este es oblicuo inferior y anterior. Y este se va a unir al borde anterior del hueso vomer. Ahora hablaremos de la lámina horizontal, también llamada lámina cribosa, debido a los numerosos orificios que la perforan. Aquí en la imagen 26 del libro de Rouvier vemos estos diversos orificios que la atraviesan. Y bueno, ¿cuál es la forma de esta lámina horizontal? Es una forma cuadrilátera y se va a extender de un borde a otro de lo que es la escotadura etmoidal del hueso frontal. Quiere decir que de un borde a otro es donde va a estar su extensión, de esta manera. Bien, su cara superior es endocraneal, cara superior, y está dividida por crista Galli en dos porciones laterales. Esas van a estar excavadas en forma que discurren canales de anterior a posterior y se denominan canales olfatorios. De anterior a posterior está excavada. La parte anterior de cada uno de estos canales presenta una depresión en la cual descansa el bulbo olfatorio. Los canales olfatorios van a estar perforados por orificios de forma y dimensiones variables. Son muy numerosos, sobre todo en la parte anterior. En la porción anterior es la más estrecha y son más numerosos en la porción anterior que en la posterior. Sin embargo, son más numerosos y pequeños aún en lo que es la cara inferior que en la cara superior. Y bien, entonces, ¿qué función cumplen esos agujeros de la lámina cribosa? Sucede que van a dar paso a filetes del nervio olfatorio, a excepción de dos agujeros que ocupan el extremo anterior del canal olfatorio, lo que son el agujero etmoidal anterior y la hendidura etmoidal. La hendidura etmoidal está situada justo junto a crista Galli y da paso a la prolongación de la dura madre, y el agujero etmoidal anterior está situado lateralmente a la hendidura etmoidal y por medio del surco etmoidal se une al canal etmoidal anterior. Este surco etmoidal es muy estrecho y recorre de anterior a posterior el borde lateral de esta lámina cribosa. Y bueno, ¿por qué son importantes el canal etmoidal anterior, el surco etmoidal y el agujero etmoidal anterior? Porque por ellos pasa el nervio etmoidal anterior, ramo del nervio olfatorio. Y por último, la cara inferior de esta lámina cribosa va a formar parte de lo que es el techo de cavidades nasales. Entonces, tenemos cavidad nasal y parte del techo va a ser esta lámina horizontal. Por último, vamos a tener los laberintos etmoidales. Esos van a estar suspendidos del borde lateral de la lámina cribosa y van a estar localizados entre lo que es cavidad orbitaria y cavidad nasal. Aquí tenemos cavidad orbitaria y cavidad nasal. Entre medio van a estar localizados. Cada laberinto etmoidal, menciona el libro, puede ser comparado con un cubo muy irregular que va a ser aplanado de lateral a medial y va a presentar o distinguir 6 caras. Una cara superior, una cara anterior, posterior, inferior, lateral y medial. Vamos a comenzar estudiando lo que es la cara superior. Esta cara superior prolonga lateralmente a la lámina cribosa. Aquí tenemos la lámina cribosa, entonces la cara superior del laberinto etmoidal es como si fuera una prolongación lateral y se va a articular con la superficie etmoidal del hueso frontal, de esta manera. Aquí tenemos la cara superior, superficie
etmoidal. Entonces viene y se articula así. Esta cara superior va a estar excavada por cavidades o hemiceldillas etmoidales que están recubiertas y completadas por las celdillas frontales. Esta cara también va a presentar dos canales. Hablamos del canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior. Ambos se orientan de lateral a medial. Esos canales se transforman en conductos cuando se unen a los canales correspondientes del hueso frontal. Entonces serán llamados conducto etmoidal anterior y conducto etmoidal posterior. Esos conductos se abren medialmente en el borde lateral de la lámina cribosa. Borde lateral de la lámina cribosa. Y lateralmente en la órbita a nivel de la sutura frontoetmoidal. Si vemos la figura 220 de la página 367 del libro de Rouvier, vamos a poder observar dónde desembocan esos conductos. Y vamos a encontrar el agujero etmoidal anterior por donde pasa el vaso, la arteria y nervio etmoidal anterior, y vamos a encontrar atrás de él el agujero etmoidal posterior por donde pasa la arteria y nervio etmoidal posterior. La cara anterior, a expensas de la cara lateral y la cara inferior, la vamos a encontrar tallada en bisel y la vamos a encontrar orientada de tres formas. Primero, una orientación anterior, una inferior, y si la vemos de una vista anterior, va a tener su orientación lateral. Esta cara anterior se va a estar articulando con dos huesos, lo que es la cara medial del hueso lagrimal o unguis. Aquí tenemos el unguis, va a estar con la cara medial, y también menciona que con la apófisis frontal del hueso maxilar en su cara medial también. Esta cara anterior va a presentar lo que son también hemiceldillas que se van a complementar con las celdillas lagrimales y con las maxilares. La cara inferior va a ser muy estrecha y se encuentra biselada y orientada de forma inferior y lateral. Esta se va a articular de anterior a posterior con la porción más superior de la cara nasal del hueso maxilar. Y también menciona que con la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Así que aquí tenemos la cara inferior y cómo llega y se articula. También va a estar excavada por celdillas que se van a complementar con las celdillas del maxilar y de la apófisis orbitaria del hueso palatino. La cara posterior de los laberintos etmoidales se une a la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Y al igual que las otras caras, va a presentar una o varias hemiceldillas que se van a complementar o completar con las cavidades correspondientes del cuerpo del esfenoides. La cara lateral es cuadrilátera, es lisa y se encuentra casi vertical. Constituye la cara lateral de una lámina plana que es muy delgada y limita lateralmente al laberinto etmoidal, por lo que recibe el nombre de lámina orbitaria. Ya en su articulación vamos a ver que esta cara lateral de los laberintos etmoidales forma parte de pared medial de órbita. La cara medial es compleja, así que la vamos a ir desglosando. Comenzamos diciendo que es muy irregular y va a dar origen a lo que es la concha o cornete nasal superior y la concha o cornete nasal medio. Cada cornete se va a fijar en el etmoides en su borde superior, mientras que todo el resto de la superficie permanece libre en cavidad nasal. El cornete nasal medio se va a implantar a lo largo de toda la cara medial del hueso etmoides. Aquí vemos cornete nasal medio y cornete nasal superior.
Entonces el cornete nasal medio incluso rebasa el propio laberinto etmoidal de anterior a posterior. El extremo anterior se va a articular con la cresta etmoidal del hueso maxilar, mientras que el extremo posterior se va a unir al hueso palatino. El cornete nasal superior es superior y posterior a la mitad posterior del cornete nasal medio. Su extremo anterior se une a la porción media del borde superior de este cornete nasal medio y su extremo posterior se extiende hasta el límite posterior de la cara medial del laberinto etmoidal. También el libro hace referencia a líneas de unión de los cornetes con el laberinto. Entonces aquí vemos que el cornete nasal medio, su línea de unión, primero es de forma oblicua superior, luego se inclina inferior y posteriormente. Y la línea de unión del cornete nasal superior es oblicua inferior y posterior. Ahora bien, el hecho de que solo hayamos mencionado un cornete nasal superior y un cornete nasal medio no significa que no puedan existir más. De hecho, el libro hace referencia a que pueden existir uno o dos cornetes nasales etmoidales suplementarios que se extienden por encima del cornete nasal superior. Los nombres de esos cornetes son cornete nasal supremo y cornete nasal de Zuckerkant. El supremo vendría siendo un cuarto cornete y el de Zuckerkant vendría siendo un quinto cornete. Al último le da una prevalencia de 1 cada 100 casos. Sabemos que el cornete nasal inferior es un hueso independiente, es el más largo de todos, pero menos alto que el cornete nasal medio. Los otros cornetes sabemos que son parte del hueso etmoides y por regla general los cornetes nasales etmoidales son posteriores a otros, de tal forma que cada uno de ellos se dispone superiormente a la mitad posterior del cornete nasal subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos la porción posterior del cornete nasal medio, superior a él va a estar el cornete nasal superior, y en la porción posterior de este cornete nasal superior se va a encontrar el supremo, y así también con el Zuckerkant. Los cornetes nasales limitan con la cara medial del laberinto etmoidal los espacios llamados meatos nasales, que son el meato nasal medio y el meato nasal superior. La pared medial de los meatos nasales presentan orificios por los cuales las celdillas etmoidales se abren en cavidad nasal. Del extremo anterior del meato nasal medio se desprende una delgada laminilla ósea llamada apófisis unciforme. Se dirige inferior y posterior y cruza la porción superior del hiato maxilar. La apófisis unciforme termina en dos laminillas, una inferior y una posterior. La parte inferior se va a articular con la apófisis etmoidal del cornete nasal inferior y la laminilla posterior se va a extender hasta el borde posterior del hiato maxilar o queda en un extremo libre. Sin embargo, menciona que esta sección posterior puede también dividirse en dos laminillas, una posterior que se dirija hacia el hueso palatino o una superior hacia el extremo posterior de la bulla etmoidal. Y bueno, en relación con el extremo superior de la apófisis unciforme, existe frecuentemente una saliente de nombre ager nasi o eminencia nasal. Posterior a la apófisis unciforme, en la pared lateral del meato nasal medio, encontramos una saliente alargada en sentido oblicuo inferior y posterior, llamada bulla etmoidal. Esta bulla etmoidal va a estar separada de la apófisis unciforme por medio de un espacio que la mucosa transforma en canal y le llamamos hiato semilunar. En el extremo superior del hiato semilunar encontramos una laminilla ósea llamada trabécula uncibular que une el extremo superior de la bulla etmoidal con el de la apófisis unciforme. Por último, la porción superior de esta cara medial del hueso etmoides, por debajo de la lámina cribosa, va a tener estos surcos excavados por los filetes del nervio olfatorio. Y así concluimos ese tema del hueso etmoides, que es el más pequeño de los huesos del cráneo. También, si te interesa conocer más temas, seno maxilar o algún otro hueso, déjalo en los comentarios, con gusto lo podremos explicar. También puedes comentar en qué universidad
u hospital te encuentras cursando. Recuerda suscribirte, recomendar el canal para seguir creciendo. Saludos a todos y como siempre, hasta pronto.